opciones o varias combinaciones que yo podría hacer para cumplir los requerimientos que la norma me pone para efecto del dimensionado de los conductores de este edificio de departamento. Y ahí tenemos más o menos el resumen esquemático de más o menos cómo podría haber sido un conductor o dos conductores para este tramo, ¿ya? Eh, y para estos otros tramos de los tableros auxiliares también tenía 24 metros, podría ser uno de 85 o dos de 33,6. Y por este otro lado también uno de 85 o dos de 33,6. Finalmente, para el tramo del tablero auxiliar al tablero 30, tenía uno de 4 milímetros o uno de 5,26 milímetros cuadrados de sección. Con cualquiera de esas combinaciones, como se mostraron en la tabla, cumplíamos los requerimientos de pérdidas máximas del 3% en los tableros auxiliares, de cualquiera de los dos que teníamos presentes, y de no más allá de un 5% en el último tablero, en el departamento que está más alejado con respecto al edificio, con respecto al tablero auxiliar en lo comando. ¿Ya? Entonces ahí teníamos las diferentes combinaciones que se podían dar para las secciones de los conductores, cumpliendo con las capacidades de corriente y cumpliendo con los voltajes de pérdida que le podíamos imponer al sistema. Profesor, consulta, Consulte. la mayoría de las resoluciones, ¿cierto? Partiendo de la C en adelante, bueno, en la C no calculó la sección del conductor en base a fórmula, sino que en base a tabla. Dijo son, ¿cuánto eran los 500 amperes, cierto? O los 200, perdón, los 260 amperes. Y en base a ese amperaje, se estimó la sección del conductor, ¿cierto? Pero después, más adelante, en los ejercicios de Y, calculó la sección del conductor en base a la fórmula de sección de conductor, ¿cierto? Pero aún así, este valor era muy por debajo del conductor que me da según tabla. Y yo como instalador voy a quedarme con el que me da según tabla, porque es mucho mayor y me va a proteger mi instalación, ¿cierto? Claro, sí, tienes Ya. razón. Entonces, para efectos prácticos, Pero ¿cierto? ojo, recordemos, porque de lo teórico a lo práctico, después uno empieza a buscar cómo se engranan las dos cosas, ¿ya? Lo teórico dice que yo debo elegir un conductor adecuado que cumpla con capacidad de transporte de corriente, control del voltaje de pérdida y que soporte el cortocircuito, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera tengo que demostrar o comprobar que efectivamente se cumplen esas tres condiciones. En este caso, no hemos hablado todavía del cortocircuito, solamente de capacidad de transporte y del voltaje de pérdida, ¿ya? Entonces, yo puedo elegir un conductor por tabla. Me voy a la corriente, veo cuánto necesito, la forma de montaje y busco un conductor que por capacidad me cumple con la capacidad de corriente. Y uno podría decir, perfecto, y hasta ahí estoy impecable, ¿cierto? Porque el conductor soporta la corriente que quiero hacer pasar. La pregunta que viene después es, ¿y cómo anda el voltaje de pérdida en ese conductor? Tengo que demostrarlo, tengo que calcularlo. Ahora, puedo hacerlo al revés. Puedo determinar la sección mínima de un conductor en función del voltaje de pérdida máximo que necesito en ese tramo. Y después tengo que también verificar que esa sección mínima que me asegura la pérdida sea capaz de llevar la corriente que quiero. Porque en el caso que vimos, calculamos la sección y me dio una sección pequeña, ¿no es cierto?, con el cual se cumplía la condición de pérdida, pero para esa sección no me daba la corriente. Y tuve que ir a buscar un conductor el doble.
de sección. Exacto, exacto. Entonces, para la finalidad práctica, como instalador, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a quedar, claro, como dice usted, con lo que me da la segunda tabla, pero voy a tener que validar que las pérdidas de voltaje sean las mínimas. ¿Correcto? O Ya, esté dentro perfecto. del valor máximo que me permite. Por lo tanto, tengo que de alguna manera calcular ambas cosas, ya sea que parta por corriente, ya sea que parta por pérdida, me da lo mismo. Pero tengo que mostrar de que ese conductor sirve o cumple las dos condiciones. Sirve para la capacidad de corriente que necesito y sirve por voltaje de pérdida porque no me provoca una pérdida mayor a un porcentaje que me están poniendo como exigencia, ya sea la normativa o por proyecto a veces es mucho más exigente. Me dice, oye, no, el sistema tiene que tener una pérdida máxima de 2%, punto. Y 2% es más exigente que la norma. Y está bien. Perfecto. Y para cálculo de protecciones, que en ningún momento, bueno, ninguna pregunta hacía referencia a eso, me voy a a las corrientes nominales de trabajo por cada tablero, ¿cierto? Y ahí busco una comercial, ¿o no? Tengo que saber, a ver, si recuerdan, a ver, aquí ya prácticamente terminamos el desarrollo de este ejercicio, pero no tengo ninguno hecho así como rápido. Déjenme, voy a dejar de compartir y voy a buscar la presentación de la clase.